Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más al Taurino Solana. Es un placer volver a estar con todos ustedes en un vídeo nuevo, pues para seguir hablando y comentando lo que está sucediendo en el albero de la Real Maestranza de Caballería. Por cierto, albero que ayer se empapó de agua. Vaya manera de llover, vaya tromba de agua que deslució quizás uno de los carteles que más interés había levantado en esta feria de abril del 2022. Tarde de que se volvió a colgar el cartel de no hay billetes. Se lidió una corrida de Victoriano del Río, muy bien presentada, una ganadería que es ahora la ganadería de moda, y con el arranque de temporada que ha hecho esta vacada, pues yo creo que todavía aún había más expectación por ver la corrida la tarde, ¿no? Una corrida de Victoriano del Río que, igual que a la terna e igual que al público que llenaba los tendidos de la Real Maestranza de Caballería, pues creo que estuvo muy condicionada por la lluvia, porque yo me atrevo a decir que hubo toros que se quedaron sin poder ver realmente al 100%, dado como estaba el piso de plaza, dado como estaba lloviendo y dado en resumidas cuentas como estaba la tarde. ¿Que se podía esperar también un poco más de la corrida de Victoriano del Río? Pues posiblemente también se podría esperar un poco más, quizás que hubiera salido más como el aire de Valencia, donde fue encastadísima y con toros bravos, quizás que hubiera salido algún toro como el famoso que echó el Madrid en la encerrona de Emilio de Justo, o como Aldeano, que viene de indultarlo, de Arles. Pero bueno, creo que la corrida de Victoriano del Río no dejó indiferente a nadie, tuvo muchísimos matices, y para como se puso la tarde, tiene mucho de lo que contar y mucho de lo de que hablar. El cartel, pues lo están viendo, quizás uno de los carteles que más interés tenía. Volvía Julián López el Juli, Roca Rey, otro de los toreros consentidos de la afición sevillana, y se presentaba como matador, y a la postre fue el triunfador, el toledano Tomás Rufo, que se puede decir cayó de pie en el albero maestrante. Vamos con Julián López el Juli, que al terminar el paseillo fue cuando empezó a llover, y una de las primeras trombas de agua fue durante la lidia de su primer Victoriano, un toro que, por cierto, ese sí que, aunque hubiera estado el sol y 30 grados, no dijo ni hubiera dicho absolutamente nada. Muy profesional, muy técnico el Juli, y se lo quitó del medio. Lo mejor de Julián López el Juli vino en el cuarto toro de la tarde, segundo de su lote. Un toro que tuvo un temple, que tuvo un ritmo, que tuvo una despaciosidad toreando, y yo vi a un Juli pues que ha madurado muchísimo en su torero, ¿no? Algo que ya nos sorprendió el año pasado en la temporada del 2021. ¿Se acuerdan de esa faena en Madrid el 2 de mayo, en ese festival, ese buen toro de Garcigrande, en este caso, con el que cortó las dos orejas? Pues ayer me recordó en ciertos pasajes de la lidia de este cuarto toro de Victoriano del Río a ese Juli templado, a ese Juli composo, a ese Juli muy asentado, las piernas y las zapatillas en el barro, porque era ya un barrizal, el albero maestrante muy encajado en los riñones. Hubo muletazos realmente extraordinarios, muy jaleados por el público, que aguantaba estoicamente el aguacero. La pena fue pues que no había agarre, ¿no? Que estando el piso un barrizal, pues la verdad que esa faena no subió de tono, porque, y una cosa os digo, si esa faena se hace en una tarde de sol y de temperatura normal, y como se pone Sevilla, ahí podría haber habido cante hondo, y aún así, no estando en las buenas condiciones climatológicas, hubo detallazos de Julián López el Juli, que le cortó una oreja a este buen toro de Victoriano del Río. Vamos con Roca Rey, que siempre se espera con muchísima expectación en la Real Maestranza de Caballería y en otras plazas también.
El primer toro de Roca Rey fue un toro complicado. Hay que decir que para mí Roca Rey se llevó el lote más complicado de la corrida de Victoriano del Río. Un toro que también la faena estuvo muy condicionada por el aguacero que estaba cayendo. Hubo momentos interesantes y otros momentos menos interesantes. El toro tenía la condición de salir suelto y yo creo que a Roca Rey, por todo el cúmulo de circunstancias que se estaban dando ayer en la Real Maestranza de Caballería, como que le faltó más mando con ese toro de Victoriano del Río. Su primera actuación quedó ovacionada. En el quinto segundo de su lote, la verdad es que la cosa no terminó de calar en los tendidos. Hubo pasajes decentes de Roca Rey, sobre todo una serie por el pitón izquierdo, que la gente, repito y reitero, y ya estaba cansada, o bien estaba cansada, como quería decir, de mojarse ya, o habían visto al Juli torear con esa despaciosidad y ahora la faena de Roca Rey no calaba en los tendidos, o a Roca Rey se le está midiendo con una vara demasiado elevada, o la gente, o el toreo, perdón, de Roca Rey no termina de calar en la maestranza, porque esa segunda faena del toreo peruano no terminó nunca de levantar vuelo, con otro toro que tuvo sus complicaciones de Victoriano del Río, no era claro, pero repito y reitero, hubo una buena serie al natural, pero la gente no rompió a aplaudir. Cuando entró la gente en la faena de Roca Rey con unas luquesinas finales llenas de valor, como lo tiene el torero peruano, y luego además podía haber cortado una oreja, pero se le enredó muchísimo con los descabellos la situación. Vamos con Tomás Rufo, que como he dicho en la presentación del vídeo, pues cayó de pie en la Real Maestranza de Caballería abriendo la Puerta del Príncipe. Una Puerta del Príncipe que evidentemente la vamos a analizar. En su primer toro, la verdad es que Tomás Rufo ya presentó sus credenciales. Y antes de su primer toro, presentó sus credenciales porque este muchacho, claro, se jugó buena parte de su carrera profesional, su sexta corrida como matador de toros, presentación en Sevilla, lunes de farolillos, cámaras de televisión. ¿Qué más se puede pedir? Creo que nada más. Y como decía, sus cartas de presentación fueron que no perdonó ningún quite. A pesar de la mala tarde que estaba haciendo en Sevilla, Tomás Rufo fue el único de los tres espadas que entró a sus correspondientes quites. Y como decía, ya cayó de pie en su primer toro, un toro de Victoriano del Río con el que dejó muchísimos detalles. Hay que decir que este torero toledano tiene una virtud innata que ya le hemos cantado alguna vez, es que sabe reducirle las embestidas a los toros. Tiene un temple exquisito, tiene ganas, tiene voluntad, le funciona la cabeza y encima es un torero de ideas despejadas. No se le notó para nada la presión que podía tener Tomás Rufo por todo lo que he dicho antes, presentación en Sevilla, sexta corrida, lunes de farolillos, acarteló con dos figuras del toreo, la televisión. No se le notó la presión ni el nerviosismo durante toda la tarde. Como cayó de pie y fue del gusto de la afición sevillana, a este primer toro le consiguió cortar un apéndice. Y lo mejor de Tomás Rufo llegó en el sexto, en el que cerraba plaza, que por cierto en ese momento como que la lluvia amainó y la lluvia dejó a Tomás Rufo dejar un saludo capotero extraordinario. Quizás es de lo mejorcito que se ha visto hasta el momento y de lo mejorcito que puede haber, y lo digo claramente, en esta feria de Sevilla del 2022. Qué manera de torear tan lentamente de salida a un toro de Victoriano del Río que ya demostró una clase excepcional. Hay una Verónica por el pitón derecho, que esa fue la que crujió los cimientos de la maestranza, y a los que estábamos viéndolas por televisión nos hizo saltar de nuestros aposentos. Magnífico el toreo de capote y el saludo capotero de Tomás Rufo. Cuando agarró la muleta, la verdad que se encontró con un toro que tenía muchísima clase, un toro que tenía recorrido, que tenía profundidad en las embestidas, pero era un toro
que tenía la mala tendencia de salir suelto de los muletazos. Tomás Rufo, para mí, toreando, estuvo sensacional. ¿Qué le faltó? El mando para poder sujetar al toro. Le faltó el oficio, le faltó la técnica, pues era, repito una vez más, su sexta corrida de toros. Pero la verdad que dejó muletazos que encandilaron al mojado público maestrante. Hubo series, hubo detalles toreros, hubo una cabeza despejada que conectó muchísimo con el aficionado o el público en general que ayer llenaba la Real Maestranza de Caballería. Mató de un soberbio volapié después de llevarse una feísima voltereta, tumbó al toro, como lo que también Tomás Rufo con la espada de la marinera. Estuvo sembrado y lo mató después de llevarse una feísima voltereta, y un público encandilado, un público entregado, un público que se había mojado, que había aguantado estoicamente los chaparrones que descargaron sobre Sevilla, le pidieron las dos orejas y el presidente sacó prácticamente los dos pañuelos al unísono. Para mí es una puerta grande precipitada, una puerta grande exagerada. Con esto no le quiero quitar ningún mérito a la buena actuación del joven Tomás Rufo, pero creo que sí era de una oreja en cada toro, con una buena presentación en Sevilla, que la prensa hubiera hablado, como seguramente hoy hablará bien, de la actuación de Rufo, pero creo que esta Puerta del Príncipe no le va a venir mal al torero, porque no le va a venir mal, pero sí es un poco exagerada, sí es un poco precipitada, pero repito y reitero, yo no le quito ningún ápice a la tarde que dio Tomás Rufo, que al final se acabó llevando el gato al agua. Resumiendo, una corrida de Victoriano del Río interesante, con matices. Vuelvo a decir, ¿se esperaba más de Victoriano del Río? Pues posiblemente esperábamos más. Yo creo que era una corrida muy sevillana, una corrida de Victoriano del Río que la había elegido muy abierta en sementales, y además en sementales que saliesen como gustan en Sevilla, un toro artista para toreros artistas y para haber disfrutado de una tarde de buen toreo artista. Tarde muy condicionada por la lluvia, que yo insisto una vez más, quizás nos privó de ver algunos de los toros de Victoriano del Río. El Juli, una oreja merecía, dejando un gran pozo de torero maduro, de torero ya muy cuajado, de torero que está viviendo otra época distinta en su trayectoria. Ya no tiene que competir absolutamente con nadie y tiene que demostrar nada. Un Rocarrey que estuvo intermitente, pero que no terminó de cuajar a sus toros, y que una vez más se fue de vacío en la Real Maestranza de Caballería, y que una vez más como que lo dejaron, si me permiten la expresión y sin ánimo de ofender y sin ánimo de meterme con el peruano, con el trasero al aire, y un Tomás Rufo que cayó de pie, que para no ser sevillano ni andaluz, con lo que cuesta entrar en los carteles de Sevilla, desde su primera actuación, Tomás Rufo ha caído de pie en el gusto de la afición sevillana, consiguiendo cortar 3 orejas y abriendo una Puerta del Príncipe, para mí exagerada, pero no le quito ningún ápice ni mérito a la actuación de Tomás Rufo. Saben que si quieren ver tanto los toros como que salieron ayer en Sevilla, como la actuación de Rufo, la oreja de Juli, y en resumida lo que fue la tarde ayer en la Real Maestranza de Caballería, aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces de los dos vídeos, tanto el sorteo de los toros como el resumen que hace Canal Toros de lo que ha acontecido aconteció en el albero maestrante. Hoy seguimos en Sevilla y hoy viene quizás la tarde que menos nos interesa a todos, la tarde de Juan Pedro y de Parladé, pero viene un torero que ya abrió la Puerta del Príncipe en su primera comparecencia, como es Daniel Luque, al que vuelve a interesar muchísimo verlo, como a dos jóvenes toreros como son
Álvaro Lorenzo y Ginés Marín. De todo lo que acontezca, que esperemos, crucemos los dedos, recemos, nos hinquemos y lo que tengamos que hacer de esta tarde de la corrida de Juan Pedro en Sevilla, se lo contaremos en nuestro siguiente vídeo. ¿Qué tienen que hacer para eso? Seguir suscribiéndose, que ya ven que vamos creciendo, seguir compartiendo el vídeo, activar la campanita y antes de cerrar, ya saben que abro un debate para que me comenten de todo lo que aconteció ayer en la Real Maestranza de Caballería, que aunque fue una tarde pasada por agua, yo creo que fue una tarde con muchos matices, con mucho de qué hablar y por eso espero sus comentarios. Ahora sí, me despido de todos ustedes diciéndole, pues como lo hago siempre, larga vida a la fiesta de los toros.